Claro, no había quedado patentado en nuestra primera encuesta, ¿no? Exacto. Yo creo que no habían testimonios al respecto. La realidad homoparental es bien poco reconocida acá en Chile. Incluso con el acuerdo de unión civil nosotros reconocemos parejas homosexuales, pero no familias homoparentales, porque no existe la posibilidad para una pareja homosexual de adoptar un hijo, ni tampoco están reconocidos también, o no está lo suficientemente legislado todo lo que es la reproducción asistida. Exacto. Entonces hay una falencia en términos de reconocimiento, y no solamente de eso, de familias transexuales, por ejemplo, o transgénero. Son familias que, como yo decía al comienzo, que están en las sombras de la ley o de las políticas públicas, pero no quiere decir que no existan. Tenemos una pluralidad de arreglos familiares que ahora, como el derecho ha ido avanzando, van apareciendo. Pero antes del acuerdo de unión civil no existían uniones o convivencias homosexuales. Entonces el derecho poco a poco se está haciendo cargo de estas realidades, pero falta mucho. Ahora, yo sé que falta mucho, pero veamos, por ejemplo, Cristóbal, que dice la historia en torno a composiciones familiares homoparentales. O sea, si nos basamos... Entiendo un delito en algún minuto, ¿no? No, son cosas distintas. A ver, no, tú estás confundiendo, o sea, se confunde lo que es en definitiva el ayuntamiento carnal entre dos personas del mismo sexo, fundamentalmente mirado desde la perspectiva masculina, ¿ya? Que en definitiva el delito sodomía, que se eliminó el Código Penal hace un tiempo atrás. Pero entiendo que no hace mucho. No, bueno, ¿cuántos serán? ¿10 años? ¿15 años? Ya ni me acuerdo, pero... O sea, me gusta lo que dice la Carola, anteayer, digamos. Anteayer. No, eso lo digo yo, digamos, lo que anteayer, digamos, pero... Él es el historiador. Claro. Pero, a ver, si nos basamos fundamentalmente en... porque aquí hay que entrar a hacer una diferenciación bastante particular. O sea, si nos basamos en el mundo occidental de tradición judeo-cristiana, es decir, como de los Urales para acá, digámoslo, hacia el occidente, evidentemente que no hay ningún tipo de reconocimiento a este tipo de uniones, digámoslo, ni tampoco, ya sean de hecho o de derecho, bueno, de derecho ahora, digámoslo, de hecho en el pasado, digamos, y en ese sentido no están dentro de la estructura política o de política familiar, digámoslo, de los estados. Hoy en día ha ido cambiando eso dependiendo de los diversos países, digámoslo. No ha sido una materia pacífica por lo demás, o sea, lo que pasó en Estados Unidos después del último fallo de la Corte Suprema te muestra con mayor plenitud, digamos, lo que esto no es un tema pacífico. Ahora, como te digo, a nivel histórico no hay un reconocimiento que tú puedas notar. Ahora, distinto podría ser, y aunque también hay que entrar y hilar fino ahí, por ejemplo, en culturas como la India o también dentro de algunas tribus que son, digamos, los descendientes de los mayas, donde existe lo llamado tercer sexo. Por ejemplo, en el caso de los mayas, de los quiche, que viven en lo que actualmente es Guatemala, etcétera, en el sur de México, existe lo siguiente. Una familia tiene varios hijos, ¿ya? Mujeres y hombres, pero siempre si uno de los últimos hijos, de hecho el último, es varón, ¿ya? Podría ser mujer, pero si es varón, se le cría como niña, ¿ya? Pero por una razón muy sencilla, es para que cuide a los padres en su vejez, porque se considera que la mujer cuida mejor a los padres viejos, digamos, los padres ancianos, que los niños, que los varones, digamos. Nuevamente, esos son cosas excepcionales a nivel del mundo occidental. Y por eso te digo que reconocimiento, al menos como lo estábamos conversando ahora, no hay. Históricamente no hay. Y en materia de filiación también es eso. O sea, es un gran problema. En Chile no existe la posibilidad de comaternidad o copaternidad. O sea, los padres de los hijos son la madre que lo engendra o el padre biológico. Entonces, necesariamente parejas homosexuales que quieren tener un hijo, uno de los dos cónyuges, digamos, uno de los dos pares de la pareja no va a figurar como padre de ese o madre de ese hijo. Y eso plantea un problema muy serio en términos de qué pasa si al padre o a la madre biológica le pasa algo. Ese niño o esa niña no va a quedar a cargo de la otra persona, cónyuge de la madre o del padre, que lo crió durante toda la vida. ¿Qué pasa si esa pareja homosexual se separa? Tal como los heterosexuales se separan, ¿no? Ese padre o esa madre, ¿no?, que no aparece como el padre o madre biológica del niño o niña, no tiene derecho
si la relación termina en malos términos, no tiene ningún derecho sobre sus hijos de visitas parentales, así como tampoco tiene ningún deber de pensión alimenticia, etcétera. Entonces, ahí empezamos a vulnerar otros principios súper reconocidos en la ley, como es el bien superior del niño, por ejemplo.